Muchas gracias, bienvenidos a este espacio de análisis, las mesas de la nación, que vamos a inaugurar con un personaje importantísimo, un periodista reconocido nacional e internacionalmente, una pluma que hoy da la crónica, eh, hombre, no siempre de la ciudad o del país que quisiéramos conocer. Se trata de Héctor de Mauleón y con él vamos a reflexionar sobre la situación de nuestra ciudad, la situación del país, la violencia contra los periodistas, la violencia contra los ciudadanos y el estado terrible de nuestra democracia. Héctor, si me permites ponerle ya un calificativo. Pero no quisiera empezar, digamos, con la tormenta. Hay una parte de Héctor de Mauleón que es el cronista de la ciudad, que es aquel que descubre todavía espacios donde nuestra ciudad respira, donde la gente todavía sonríe. Y yo quisiera, Héctor, empezar por ahí, en tus crónicas de ciudad. ¿Qué nos mantiene todavía pensando que el sol sale en esta ciudad? No, bueno, la ciudad ha atravesado crisis tremendas a lo largo de su historia y es la propia gente quienes la construyen y la reinventan todos los días. Eso ha sido una realidad, lo vimos en los sismos, cómo fue la gente quien estaba lista para rescatar a la ciudad en ese momento que hacía falta, tanto en 1985 como en 2017. Pero también es cierto que es una ciudad que se ha vuelto pavorosa, que se ha vuelto monstruosa, que se ha vuelto gris, que se ha vuelto enemiga, en la que cada vez es más difícil sobrevivir, aunque de repente despiertes un día y veas el cielo azul y los volcanes. Pero pues esa imagen se borra la mayor parte del año y es víctima de sus urgencias. Leía yo que en promedio se pasan 88 horas viajando en transporte público al mes las personas que van del Estado de México a sus trabajos. Eso hace que sea una de las ciudades más dolorosas también para transitar, para trasladarse. Las horas que se gastan de vida en los congestionamientos, las horas que se gastan de vida en los túneles del metro esperando que pase un vagón que puedas abordar, esto hace que sea muy complicado vivir en la ciudad. Desde luego tiene una historia maravillosa, desde luego tiene espacios maravillosos. Hay veces en las que uno siente fascinación y amor por la ciudad, pero como siempre, eso se ve sustituido después por el odio a la ciudad, ¿no? Está el célebre poema de Efraín Huerta, La Declaración de Odio, donde es una declaración de amor, pero donde se queja de que hay días tan pesados que parece que la ciudad es una cabeza cercenada que te mira con los ojos abiertos. Y tiene este carácter alternativamente maléfico y vivificante. Lo que pasa es que en una ciudad que es un experimento único, no ha habido en la historia de la humanidad una ciudad que concentre tanta gente, tantos problemas en un espacio donde no debería haber una ciudad, porque a Cortés le ordenó el rey que hiciera la ciudad en otro lado, que era imposible construir una metrópoli sobre unos lagos y lo desobedecieron. Y entonces se levantó sobre un lugar imposible. Cuando se secaron los lagos, pues la ciudad empezó su desastre, creció en medio de un desastre ecológico que le cobra cuentas, como ahora, que vemos cada que hay un aguacero atípico, como le llaman, etcétera, el lago vuelve a surgir, hasta en Reforma, ¿no? Y ahora estamos en ese momento. Es una ciudad quizás hasta sobrediagnosticada, porque ya cuando puedes contabilizar el tiempo, traslado, persona, perdido, que se enfrenta, digamos, no solamente contra tu productividad en laboral, sino además contra tu calidad de vida Sí, sí. humana, porque finalmente sales de tu casa, gente que vive muy lejos o no tan lejos, ni siquiera tendríamos que irnos ya, digamos, a los pueblos, a las orillas de la ciudad. En Iztapalapa y hacen 4 horas a su 4 horas. destino de ida y 4 horas de regreso. Regresan a dormir prácticamente y todo, ahí se va la vida de las personas en Es el esta drama. ciudad. Está enojada esta ciudad por eso. Tienes que viajar 4 horas o 3 para llegar a un lugar donde te pagan mal y te maltratan. Y luego tienes que
viajar de regreso 3 horas o 4 para llegar a otro lugar donde te tratan mal y no te pagan. Y Y además, aparte ir sorteando los asaltos, los peligros de los caminos, porque pues, a pesar de estar en el año 2025, seguimos viviendo como en la novela de Manuel Paino de los bandidos de Río Frío, donde te subías a una diligencia y a los 2 kilómetros ya había una partida de bandoleros para quitarle todo a los pasajeros. yo no sé si en esos tiempos, lo digo metafóricamente, es decir, no viajaban con dos celulares, pero Pues lo que algún sí, recurso claro, habrán ¿no? Sí, inventado porque ya se la saben. sí, Esa es la bueno, ciudad de ya te la sabes. las ideas de la supervivencia. Me entero que hay gente que cuando cobra va al Oxxo, transfiere su sueldo y se va a su casa para poner a salvo el dinero de esta pesadilla que no para y que es una nada más de los problemas que hay en la ciudad. El avance de la criminalidad, que en unos años se ha extendido de una colonia o de unas colonias a delegaciones completas, a formar ya organizaciones como la Unión Tepito, como la Antiunión o como el Cártel de Tláhuac, que ya no se dedican solamente a la venta al narcomenudeo, sino que practican la extorsión, el cobro de piso, que son dueños de predios, el despojo, que se han apoderado de predios irregulares y que ya forman parte de los bienes de estas organizaciones. Es increíble que estemos platicando en 2025 de estas cosas, Y ¿no? quizás lo más increíble, Héctor, es platicar de estas cosas y de que se puede poner peor. Es decir, no hemos llegado quizás al fondo de la ciudad en la que vamos a vivir, es decir, y tiene que ver ya con cualquier cosa. Ahí está el doble homicidio de dos personajes muy cercanos a la propia jefa de gobierno, con la mejor estrategia de investigación que por ahora se les ha ocurrido, que es encapsular el tema, sacarlo de los medios de comunicación para no hablar del tema. Y mientras tanto, repetir y repetir que todo está mejor, que la ciudad va mejorando, que hay más seguridad. Es decir, la mala noticia es que todavía podemos estar peor. Sí, pues son una serie de malas noticias. Yo veo una sociedad a la que no le importa que le mientan. Puede pararse alguien todos los días frente a la nación y decir mentiras 3 horas. Se pueden comprobar la mayor parte de esas mentiras y a la nación, a la sociedad, no le importa en lo absoluto. ¿A qué lo atribuyes? ¿A que vivamos en una sociedad adormecida, Sí, adormilada? creo que estamos atravesando un periodo en el que la sociedad está narcotizada, está en un estado de insensibilidad y de pasmo que la hace funcionar mecánicamente, automáticamente, casi como robóticamente. Ya no reaccionamos ante el horror continuo. Llevamos muchos días, muchos años y varios sexenios sometidos al bombardeo diario del horror. Vemos encostalados, colgados, descabezados, oímos hablar de masacres, pensamos que hemos llegado a lo peor, que ya no puede haber nada después de lo que hemos visto y al día siguiente nos sorprende algo que todavía es peor. ¿Es verdad que está 2/3 partes del país secuestrado por el crimen organizado? Yo vi un estudio que Es un dato de Marco Rubio, hoy, sí, sí, digamos, un sí, sí, importante sí, sí. funcionario estadounidense. Yo vi un estudio en el que hicieron algo muy simple. Tomaron el mapa de México y colocaron un puntito en cada municipio del país en donde hubiera un ejecutado, un enfrentamiento, una narcomanta, un signo de presencia del crimen organizado. Y el resultado fue pavoroso, porque en el 81% de los municipios de México habían ocurrido estas cosas. Entonces, pues a través de los servicios de inteligencia se dice que la tercera parte del país, pero simplemente si uno ve los diarios y los medios, la presencia de estos grupos es infinitamente mayor. Y lo que ocurrió es que aprovecharon el vacío que les dejó el poder para establecer su propio poder. Llegamos a tener en México dos grupos armados. Uno estaba cargando ladrillos y haciendo aeropuertos, y el otro, que era un grupo armado criminal, se estaba apoderando de ciudades y de regiones, robándole a la gente la noche, la gente, hay regiones donde es imposible salir de noche, robándole a la gente los caminos,
haciéndole... Y no estás hablando de poblaciones alejadas metidas comenzamos en la selva, hablando ¿no? de, Estamos hablando de de pueblos municipios fronterizos y importantes. de sierras, Sí, etcétera, pero en unos pocos años estamos hablando de lugares que están a capitales. pocos kilómetros de las capitales y a veces en medio de las capitales. Ve lo que está pasando en Tamaulipas, en Reynosa, en Matamoros, donde Pues, Culiacán, unos Héctor. visitantes que fueron detectados por los halcones, a la hora y media ya estaban secuestrados, ¿no? Con el escándalo que pasó. En Culiacán mismo un secuestro grabado ahí donde un niño sale corriendo y se enfrenta para salvar a la mamá. En fin, recordarás ese episodio que corrió en las redes sociales. Pero lo que dices es ya ciudades capitales. Héctor, Y ¿cómo le las haces? fronteras, porque el sur Bueno, no ahora sí. estaba en el escenario y hoy Oaxaca, Chiapas, Tabasco es es una problemática tan grave y tan seria como la que se está viviendo en la frontera norte del país. Los puertos, se entregaron los puertos al crimen organizado, es decir, el crimen controla la frontera norte, controla los litorales, controla la frontera sur, controla la ruta de Lázaro Cárdenas a Reynosa, que es la ruta más corta para atravesar el país, y por eso todo lo que está en medio de esa línea, todos los estados y ciudades están en llamas y están hundidos en la sangre, porque es la ruta más corta y es la que están peleando las organizaciones criminales. Pero si empiezas a poner puntos rojos, pues te das cuenta que el país está completamente tomado, por decirlo de alguna manera, porque además hubo otro fenómeno. Antes los grupos criminales pues como que tenían una participación en las actividades electorales, pero nunca habíamos visto lo que se vio a partir de 2021, cuando los grupos criminales secuestraron operadores políticos el día de la elección. Desaparecieron candidatos. El nivel de violencia, de agresiones a candidatos, a familiares, a los equipos, de balaceras a sus casas de campaña, de amenazas telefónicas escritas por texto, etcétera, llegó a niveles increíbles. Pero secuestraron a 100 personas en Culiacán y las soltaron una hora antes de que cerraran las casillas. Y mientras le sacaron los nombres de toda la estructura, para impedir que operaran. Es decir, el crimen organizado votó en Culiacán ese día, no solo en Culiacán, porque se comprobó que había pasado lo mismo en Michoacán, que había pasado en infinitas regiones, Guerrero, en infinitas regiones del país, y es algo que se repitió ya en 2004 y que estamos viendo ahorita. Corrígeme si me equivoco, pero hay un común denominador, digamos, en esta operación del crimen organizado en el tema electoral, y tiene que ver con que parece que están al servicio de un solo partido, digamos, en el espacio electoral. No es solamente en defensa de los intereses del crimen, sino parece que tienen o sea, que toman partido, uno. Y dos, cuando los alcaldes llegan al poder, lo que estamos viendo es pues, que los matan, como si hubiera no porque se enfrentan al crimen, sino porque parece que hubiera incumplimientos de los acuerdos previos a estos arreglos electorales de los que estás comentando. Sí, parte del fenómeno es que los políticos, en los municipios, en los estados, no sabemos hasta dónde, pues ya no le responden a un instituto político, le responden al señor que los palomeó, al señor que quitó del camino a los contrarios, ya sea amenazándolos o desapareciéndolos o asesinándolos, al señor que los puso ahí y que les pide cuentas del presupuesto municipal, que les pide cargos, que les pide la Secretaría de Seguridad Pública, que les pide obras, que les pide finanzas, etcétera. Y la pirámide va subiendo, pues hay que ver cómo están las cosas en Tamaulipas. Todo indica, desde que las campañas del mismo gobernador y de la mayor parte de los presidentes municipales, todo indica que esas campañas fueron financiadas con dinero del huachicol, con dinero de Sergio Carmona, el rey del huachicol, que asesinaron en una barbería de San Pedro Garza García un día que no funcionaba ninguna de las cámaras que había en los alrededores, en un asesinato que hasta la fecha no se ha esclarecido, costumbre, y cuando sabemos que estaba en pláticas con Estados Unidos, porque Estados Unidos
ya le había echado el ojo desde 2020 de cómo estaba traficando con combustibles hacia México, de cómo no estaban pagando impuestos porque los reportaban como aceites vegetales y cómo el dineral que hacían fue tanto que le ayudó a financiar 5 o 7 gubernaturas. Y el cinismo en medio de eso, porque el periodo de Andrés Manuel López Obrador inició los primeros días en una lucha frontal, la guerra de López Obrador fue contra el huachicol, por lo menos en términos de declaraciones, y de ese huachicol, de ese combustible terminó alimentándose el régimen para seguir, para ganar gobernaturas. Si ves las mediciones que hizo Luis Estrada en Spin, es significativo cómo empezó hablando de sus guerras, sus grandes guerras, López Obrador. Una de ellas era el huachicol, el otro era la creación de la Guardia Nacional, el combate al crimen organizado, etcétera. Y Luis Estrada contabilizó cómo esas palabras fueron desapareciendo de las mañaneras. Dejó de hablar de huachicol. Muy al principio decretó, ya se acabó el huachicol en México, no volvió a tocar el tema, cuando es el escándalo que se está viviendo hoy con el decomiso de buques en predios buques, que Héctor, pertenecen buques, no una bodega. O sea, ya no son mangueras. O sea, sí, pues ya no es picar el tubo correcto. para llenar una pipa. Es el decomiso de buques y de predios que pertenecen, por cierto, a exfuncionarios o exsenadores de Morena, cuando el fin del huachicol se anunció desde principios de mediados de 2019, principios de 2020. De la Guardia Nacional, su gran creación, pues también dejó de hablar. Lentamente fue desapareciendo y hoy pues vemos el fracaso que fue la Guardia Nacional, porque desaparecieron a una policía certificada en la que el Estado había invertido en su construcción durante 20 años y que tenía reconocimientos internacionales en Francia, en Colombia, en España, que tenía problemas de corrupción, desde luego que tenía problemas de corrupción, pero cuando desaparece la Policía Civil, la Policía Federal, lo que hace es dejar a la sociedad sin este escudo que la había protegido del crimen organizado durante 20 años, y la deja solamente con la protección de las policías estatales y las policías municipales, y una Guardia Nacional que en 6 años no cuaja, que se dedica a hacer recorridos o a poner retenes para agarrar jóvenes con cigarritos de marihuana. La lógica de los abrazos y no balazos. Sí. La lógica de acusarlos con sus abuelitas. Sí. Estoy, digamos, superficializando el tema, es bueno, real, así se refirió a ellos. ¿Qué más podemos poner como ejemplo que el Culiacanazo, donde el hijo uno de los miembros del clan de la droga más importante del mundo es liberado por órdenes de él, y él lo reconoce ante la nación? Él lo dice. La cantidad de delitos que López Obrador declara y confiesa en público y están grabados es escalofriante. Y en esta erosión institucional, que no solamente tiene que ver con la seguridad o las instancias de seguridad, está en todos lados, está en la salud, digamos, en el campo, está en la economía del país, hoy está ahí la educación, por supuesto. Es decir, en esta narrativa que se repite en todos los ámbitos del país, pues mucho empezamos a hablar de los contrapesos, Héctor, y se fueron diluyendo. Y entonces al final solo quedaban, o decían que quedaban los periodistas o el periodismo crítico, libre, hay ejemplos, tú eres uno de ellos, y el otro, pues el Poder Judicial. Ahora vamos a entrar al Poder Judicial, pero lo que te quiero preguntar, Héctor, es esta condición de los periodistas hoy. Tú viviste no solamente las amenazas, las presiones, las advertencias desde el gobierno, no estoy hablando todavía de los grupos criminales, también la viviste, esa violencia, fueron contra ti, Héctor, lo platicamos tú y yo muchas veces, el milagro que fue por diferencia de minutos, escapaste y estás aquí. Mi pregunta es la situación de los periodistas hoy, van quedando cada vez menos voces ¿A dónde va a terminar esta condición contra la libertad de expresión y el derecho a la información? Fue absolutamente letal para todo equilibrio o toda instancia de observación del poder.
del Estado, lo que hizo López Obrador fue día por día demoliendo contrapesos, anulándolos, desautorizándolos ante la opinión pública para que no hubiera defensa. Eso me parece una estrategia que fue muy perversa pero muy efectiva. Muy eficiente. Le quitó autoridad a los contrapesos, cerró los órganos autónomos, atacó al INE, se fue contra todo lo que pudiera, detener este proyecto autoritario que él encabeza. Y también al mismo tiempo inició una campaña sistemática de desprestigio contra los periodistas y contra los medios que no se alinearon. Esto hizo un daño inmenso en reputaciones, e hizo un daño inmenso porque abrió puertas a la autocensura. Nosotros fuimos viendo, todos lo vimos, cómo muchos medios fueron bajando la cabeza a lo largo del sexenio y le fueron entregando espacios, comenzaron a aparecer en hubo una colonización de las mesas de opinión y de los espacios de opinión por parte de propagandistas y paleros. Todos lo vimos y lo vimos con un descaro que era increíble. Y en los peores años del PRI se veía esos niveles de adulación y de servilismo en un medio público. Fueron quitando voces, fueron quitando plumas incómodas para colocar a todos estos propagandistas que los vemos hoy todavía colocados en los medios y ganando mayor terreno. Y ahí hay un tema, ahí hay un tema de memoria y lenguaje, Héctor, importante, y permíteme hacer una parada ahí para retomar luego y llegar hasta Tamaulipas, que es la razón que nos convoca en esta entrevista. Cuando nosotros decimos, tú, yo, esta generación arriba de los 45, 40 años, que ni en los tiempos del PRI, no le hacemos ningún sentido, Héctor, a los que tienen 35 años o menos de 35 años, por, digamos, generalizar, porque crecieron en un país, nacieron en un país donde, digamos, la censura o la persecución contra periodistas, no estoy diciendo que no haya habido casos en los 2000, en los 2006, en los 2012, hubo muchos, sobre todo con Peña Nieto repuntaron, pero no era alentada desde el gobierno, porque lo que hizo López Obrador es una idea muy sencilla, eran los que están conmigo y los que están contra mí. Y en la bolsa de los que están contra mí, no importa si están revueltos los periodistas, los partidos de oposición, los empresarios, no importa, son los que están contra mí. Pero cuando les hacemos esas referencias históricas a estos jóvenes que hoy están soportando muchas de las políticas de Morena, ¿no? Pues prácticamente no les estamos diciendo nada. Esa es otra de las tragedias, porque la lucha de muchas generaciones durante los últimos 50 o 60 años para democratizar este país, la tiraron a la basura. He platicado, por ejemplo, con José Woldenberg, que vive un momento atroz de depresión, de ver cómo todo lo que construyó su generación y generaciones que le precedieron y le sucedieron, fue tirado por los mismos que luchaban por eso. Fue tirado a la basura por los mismos que exigieron, igual Pablo Gómez. Es uno de los ejemplos de todo lo que gritó en la juventud y todo lo que está callando y se está tragando en la senectud. Y hoy acomodado en un puesto desde donde se persigue oponentes y adversarios. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera, con todos los antecedentes de presiones y de chantajes para lo que ha servido esa oficina. Fue un sexenio de destrucción tremendo. Es paradójico que hoy la heredera de ese sexenio esté pagando los costos de ese proceso. No puede gobernar, se dedica a reaccionar al desastre que le dejaron, está rodeada de enemigos, los gobernadores, todos quienes tienen un cargo en Morena se lo deben no a ella, sino se lo deben a López Obrador. Le quita el partido, pone a su hijo. Si un presidente en cualquier sexenio hubiera dejado a su hijo como heredero del partido, hubiera sido un escándalo, el país estaría en llamas. Si Fox hubiera dicho, voy a dejar a una de mis hijas como presidenta del PAN,
o si Salinas de Gortari hubiera, imagínate nomás Peña lo que Nieto, hubiera pasado, si quieres, el nombre que más quieras, reciente. pues aquí se toma con una naturalidad, que aparezca el heredero, a reclamar que le devuelvan el nombre de su padre, porque desde que todos, desde su mismo partido, sus compañeros, lo conocen como Andy, y ahora aparece para reclamar un nombre con ambiciones políticas desmedidas y un dinero que es lo que recibe el partido de prerrogativas escandaloso a su disposición en su bolsillo. Le deja sembrados una serie de funcionarios en el gabinete, le quita el Congreso. Y se te olvida el nuevo Poder Judicial. Es decir, Sí, esta es la herencia quizás bueno, de la promovida desde la rabia o desde el rencor o desde la revancha. y desde el autoritarismo, porque la verdad es que era evidente que López Obrador era un autoritario. Y la gente no lo quiso creer, no lo quiso ver. Es un fenómeno político tan impresionante que, que construyó alrededor de él. Él no tiene seguidores, tiene adoradores. Construyó una especie de culto a su alrededor. Tú los enfrentas todos los días en tus redes Bueno, sociales, esa ¿no? es la otra cosa que desató el odio. Yo creo que el peor legado de López Obrador va a ser que dividió a la sociedad mexicana, que la llenó de odio, que hizo que mexicanos se volvieran enemigos de otros mexicanos por el simple hecho de no pensar de la misma manera o no aplaudir una serie de decisiones. Le quitó el privilegio de disentir a la sociedad y inventó artificialmente una división entre liberales y conservadores que no existía, que era una cosa del siglo XIX, como si fuera todavía vigente. Se dedicó a hablar de los conservadores para ligarlos con Maximiliano y de él para ligarse con Juárez, meterse en el inconsciente de la gente en una de las figuras históricas más poderosas. Entonces reabrió una herida que en el siglo XIX costó un siglo de muertes, de balaceras, de enfrentamientos, hizo que el país se hundiera, que fuera invadido 2 veces, que acabara en bancarrota. Y él deliberadamente inventó artificialmente otra vez esa división para presentarse como un continuador de Juárez y poder desde esa figura de autoridad llevar el país hacia donde él pensaba o creía. Pero ya estamos viendo lo equivocado que estaba. Estamos viendo el déficit económico, estamos viendo Pemex que no produce una gota de gasolina, estamos viendo el Tren Maya que lo van a tener que subsidiar 22 años para poder recuperar apenas la inversión Y de lo darle que otra costó, vocación porque y la de pasajeros no no, pero funcionó. además sin contar el desastre ecológico que dejó a su paso, Y el aeropuerto. irreversible. Está el problema del aeropuerto inútil y del aeropuerto Y que la perdimos. militarización. Entonces, no, bueno, pero ya se está viendo que este proyecto, que era la gran renovación, la cuarta transformación, algo tan importante como la independencia, como la reforma, como la revolución, y luego él está acabando lleno de agujeros. Estados Unidos ya tiene acorralada a Claudia Sheinbaum por lo que hizo López Obrador, por lo que permitió López Obrador, por haber no tenido escrúpulo alguno con tal de ganar elecciones, de que el dinero llegara de donde tenía que llegar, de que se metiera a Morena quien se tenía que meter, y pues hoy tienen un partido que está lleno de agujeros. Tenemos un país que está con presiones históricas, en una relación con Estados Unidos que no se había visto tal vez nunca en la época moderna. Oye, Héctor, y a los periodistas, y es lo que originaba esta reflexión en la que estamos, es decir, si no los matan, los meten a la cárcel. Y hoy es lo que están tratando de hacer contigo en una diferencia ubicada específicamente en Tamaulipas, con una... Cuéntame tú mejor. Creo que hubo un proceso en el cual, en el sexenio de López Obrador, se desautorizó y se trató de asesinar moralmente el prestigio de los periodistas críticos. Le soltaban, cuando bastaba una mención de López Obrador en la mañanera, Sí. para que recibieras 3 días de lluvia
y de pedradas y de insultos en las redes. Con una posibilidad real de peligro en las calles. La violencia es una. Es correcto. Puede ser, la violencia, aunque sea verbal, es violencia, y la línea que la separa de la violencia física es muy tenue. Pero, bueno, pues fueron 6 años de ese proceso de erosión y de desgaste, y se comenzó a ver que cuando comenzaba el cambio de gobierno, lo que había ya no era solamente una intención de desautorizar, sino de invisibilizar y borrar a las voces críticas de los medios. Se dieron los grandes cambios en Televisa, de los legendarios integrantes de las mesas de análisis y de discusión, que lo sacaron de un plumazo, y de repente vimos la llegada de estas nuevas voces, que son en realidad pues aplaudidores de amigos de Andy. Es la intelectualidad orgánica hoy pues del ni régimen. siquiera, yo creo que ni siquiera el término de intelectualidad es les entra, son simples voceros colocados en los medios, algunos de ellos incluso a sueldos a sueldo, y fueron tomando espacios en las mesas de radio, fueron cerrando espacios a los otros, fueron sacando a toda una camada de comentaristas y analistas para ser reemplazados por ¿Qué está otros, pasando, ¿no? en tu caso particular con esta personaje en Tamaulipas? Bueno, mira, a partir primero, de una columna o de sí, un artículo que recuperas es un documento de la Sedena que envió el general Luis Crescencio Sandoval a Audomaro Martínez, alertándole sobre una red de huachicol que operaba en la aduana de Reynosa. En ese documento el general le advierte que hay un personaje, Juan Pablo Madero Larios, que es el que está al frente de esa red de extorsión y de contrabando de huachicol. Pues este personaje es cuñado de Tania Contreras. Tania Contreras es consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal y aspiraba en el tiempo en el que yo escribí la columna, a convertirse en la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Entonces, y ahí está. Ves el documento de Luis Crescencio, ves el nombre, ves que es cuñado, ves que es la consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, y ves que todo el gobierno de Américo Villarreal está impulsando para que se convierta en presidenta del tribunal. Entonces, pues cuando hago esa conexión... Porque hoy ya no te enfrentas a la consejera, ¿eh? No, espérame. Es que cuando hago esa conexión, ella me acusa de daño moral. Sí. Pues no veo el daño moral porque ganó, la pusieron con los acordeones y hoy es la presidenta del tribunal. Entonces, violencia política de género, me acusa de violencia política de género. Presionan, porque primero el Instituto Electoral no aceptó, dijo esto no procede, un periodista no puede ser acusado de violencia política de género, pues no estoy contendiendo por un cargo. Da un argumento el Instituto Electoral y le dice no puede ser. Entonces lo pasan al tribunal electoral de Tamaulipas, y en el tribunal electoral descubrimos que está integrado por una prima hermana suya, por un colaborador del esposo, que fue su subordinado directo en una subsecretaría del gobierno de Américo Villarreal, y que hay otros 3 que están completamente alineados con ella, porque ellos los pusieron. Claro. El caso de su prima, ella llega como secretaria de estudio y cuenta, y en 8 días la hacen magistrada. Entonces, el tribunal falla y le ordena al instituto que se dicten unas medidas cautelares que ella pedía, que eran que bajáramos del periódico, de la plataforma del periódico, la columna, y que yo no volviera a tocar el tema, amenaza de medidas económicas, incluso de arresto. En una discusión que tuvimos en el periódico se decidió que cederles esto era abrir la puerta a todo lo que quisieran, porque entonces van a decir este artículo no me gustó, bájalo. Ellos van a hacer la primera plana van a ser los editores del periódico, entonces decidimos no hacerlo.
volvieron a enviar otro documento dándonos 6 horas para bajar la columna. Creo que ya van 8 días que llegó. No la hemos bajado, pero volvieron a recalcar lo de las amenazas. Ahora se presentó en Campeche un caso que en parte de este adormecimiento que tiene la sociedad mexicana no nos permite ver las dimensiones. Pero a un periodista que criticó a Laida Sansores, lo llevaron a juicio. Le ordenaron cerrar su portal, le prohibieron a él ejercer el periodismo durante 2 años y le impusieron una multa de 2 millones de pesos por daño moral al jefe de prensa de Laida Sansores, y si no puede pagarlos, con embargo de su casa. Entonces, te ordenan bajar ya no la nota, el medio completo donde se publicó esa nota, te prohíben ejercer el periodismo. Arrodillarte por completo. Y aparte te ponen una multa de 2 millones de pesos. Que además es impagable para muchos periodistas. Es una suma, pero te das cuenta... te va a someter, no 2 años, te va a someter el resto de tu vida, claro. Es decir, ya no solamente baja la nota, desaparece ese medio. Porque se ofendió Laida Sansores. Y estamos viendo lo que está pasando en Puebla, estamos viendo casos de Veracruz, el caso de Código Magenta, donde también por haber documentado, Código Magenta es el medio que ha documentado más en México y de mejor manera, creo, el problema del huachicol, porque ellos están en estados fronterizos y entonces tienen el conocimiento fresco de todo lo que está ocurriendo, y le han dado un seguimiento desde el asesinato del rey del huachicol hasta ahora, que los demandó Ricardo Peralta, que fue el jefe de la aduana donde surgió el imperio del rey del huachicol. Los demandó y les llevaron un diablito lleno de documentos con la demanda que les están imponiendo. Entonces se ve desde distintos frentes lo de Puebla, lo de si pones cosas que no le parezcan al gobernador en redes, te vas a la cárcel. Entonces hay un proceso que ni los medios están atendiendo, ni los periodistas están escandalizando, y la sociedad pues, la veo completamente indiferente a la suerte de la libertad de expresión. Y en el deterioro, volvemos al tema, y en este gran deterioro paulatino, cada vez más acelerado, encontraban los periodistas en el Poder Judicial, digamos, un espacio para defenderse. Ese espacio hoy está colonizado, sí. Héctor. Hoy no va a existir ese espacio. Bueno, mi caso va a llegar al tribunal que preside la persona que me acusa. Es correcto. Entonces, en el Estado. En el Estado. Pero aún si llegara a lo nacional. Aunque lo saques, pues el tribunal ya es totalmente de ellos, por decirlo de alguna manera, porque los pusieron con acordeones. O sea, ese es otro asunto. ¿Cuándo se habría aceptado que en una elección, en los tiempos en los que gobernaba Calderón o en los tiempos en los que gobernaba Peña Nieto, vieras a los votantes llegar con acordeones? Hay un 80% de coincidencia entre el acordeón y los que ganaron, de acuerdo a lo que dijo el INE ayer. ¿Cómo te sientes frente a esto, Héctor? Es una situación... No, pues yo desde hace años me siento muy pesimista frente a lo que veo en el país. Pero más allá desde el análisis, Héctor, la parte personal, porque pues, los periodistas también, digamos, no hay manto protector, no hay chaleco que los proteja de esto. Te han arropado desde la sociedad civil. Es cierto que hay una gran parte de la sociedad adormecida, pero yo he visto muchas reacciones, muchas muestras de solidaridad contigo. Sí, fue muy impresionante para mí porque hubo un acompañamiento de colegas y un acompañamiento de personas en redes, de mensajes, etcétera. Eso es alentador. Pero el escenario hacia adelante, estamos esperando que el Tribunal Electoral Federal tome una decisión al final. Ese tribunal ha fallado siempre en favor de la libertad de expresión. Sí. Esperemos que no cambie. Ya si cambia, pues veremos qué hacemos. Pero el panorama y luego el silencio, ¿no? El silencio.
El silencio es cómplice, Héctor. Sí, y Oye, el silencio permite todo. me gustaría ir cerrando esta entrevista, esta mesa, que mucho te agradezco. Hemos dado un recuento amplio del país. Eh, la democracia está bajo ataque, la democracia está herida, la democracia está agonizando. ¿En qué momento ves la democracia en nuestro No, país? este, En el mundo incluso. no, acabó una república. Ya acabó la república. Esa ya acabó. La Constitución ya es otra. La Constitución es la Constitución de otro régimen, de otra república. La que conocimos ya no existe. Eh, el presidencialismo a la usanza del PRI era metaconstitucional. Todos sabían, pero no estaba en la Constitución. Era una cosa tácita que el presidente ejercía y era escandaloso. Y eso generó mucha irritación en ese tiempo. Hoy el presidencialismo está dentro de la Constitución, ya no es metaconstitucional, ya está dentro de la Constitución. La supremacía constitucional, se le han quitado argumentos desde la Constitución. El ejército, Calderón sacó al ejército a las calles, pero López Obrador lo metió en la Constitución. No solamente no lo sacó de las calles, metió a Palacio lo Nacional. metió en la Constitución. Entonces, se fue conformando ante el pasmo de este país, adormecido, digo yo, una nueva república. Y hoy estamos comenzando a vivir en un nuevo régimen. Ya no es democrático, el autoritarismo es evidente, es un sistema autocrático el que se ha construido y no sé si se va a consolidar, porque le veo muchas grietas. En solo 6 meses, 7 meses del nuevo gobierno, las pugnas al interior del partido oficial son inocultables. La falta de control que tienen sobre muchísimas cosas es completamente inocultable. Tuvieron su primer gran fracaso con las elecciones del Poder Judicial y las elecciones en Veracruz. Héctor, finalmente, ¿cómo haces para ponerte frente al teclado y no terminar narcotizado en esta inercia social que tú describes así? Y no decir, mejor poner punto, voltear para otro lado y empezar a buscar otras historias, pues hay que seguir, a perder tu capacidad de asombro. Hay que seguir llamando la atención de las cosas que están pasando. Creo que pero eso ¿de dónde sacas fuerzas? O sea, entiendo pues que veces, esa es la cuesta, convicción del periodista, cuesta ¿no? mucho trabajo. Tengo, por fortuna, otra faceta, otra beta, que es la de la crónica, y la crónica histórica. Y eso es como irse de vacaciones, en medio de unos días de horror, poder salir con las cámaras a contar la historia de la ciudad, meterte en otras atmósferas, en otros mundos, me ha dado una especie de alivio y de salvavidas para volver a contar esto. Pero yo creo que mientras se pueda hay que seguir llamando la atención de lo que está pasando. Cuando veo el escenario actual y me voy para atrás, yo veo una serie de voces que estaban advirtiendo que esto iba a pasar. Y se burlaron, las descalificaron, las insultaron. Ahí está el escenario y el tiempo pues lo pone a cada quien en su lugar. A cada quien en su lugar. Héctor, yo te agradezco muchísimo, Héctor de Mauleón, que nos acompañes en este espacio de análisis, las mesas de la nación. Sí hay una idea, por lo menos una luz, y queremos ser eso, traer a esta silla, a este lugar en el que tú estás, a estas voces que reparten para todos, que son críticas con todos y que tal vez nos ayuden un poco a sacudir, digamos, a una sociedad que también necesita una buena sacudida para despertar, ¿no? ¿No lo crees? Sí, claro, sí. Como te digo, la crítica en los momentos de crisis profunda ha sido históricamente el camino, ¿no? La luz que puede arrojar la crítica es la que puede abrir puertas. Entonces, en estos momentos de crisis, frente a la cerrazón del poder, creo que lo que puede abrir ventanas es una profunda autocrítica y atender las voces, porque pues hay voces que están todavía casi gritando solas en el desierto, pero que tienen cosas que decir, ¿no?
Héctor, muchas gracias. Mil gracias. Gracias por tu tiempo, tu paciencia. Te agradezco la invitación.